La palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia en Jeremías capítulo 4, el verso 22. Jeremías capítulo 4, el verso 22. Vamos a estar hablando un tema un tanto distinto a lo que estuvimos mencionando el viernes, pero sí es palabra de Dios también, y vamos a estarla trayendo de situaciones que están pasando allá afuera y que de alguna manera a veces como pueblo de Dios tenemos que estar alerta para que podamos entender esas cosas y de esta manera estar mucho más preparados y aferrarnos más a nuestro Dios. Jeremías capítulo 4, el verso 22. Por alguna razón usted se quedó, no encontró, la página se le esconde. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le busca y le busca y no lo encuentra. Entonces aquí está esta pantalla que nos podemos ayudar. Gloria sea el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 4, el verso 22. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque mi pueblo es necio, dice el Señor. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Y preste atención a estas palabras que menciona el Señor. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Voy a leerlo una vez más. Porque mi pueblo es necio, dice el Señor. La palabra necio vendría a significar terco o de terquedad, para que podamos entender eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque mi pueblo es terco, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos a discernir esta palabra que usted trae para nosotros y sobre todo comprenderla en su totalidad, Señor, para poder vivir mejor cada día en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Puede sentarse diciendo conmigo en el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Bueno, vamos a estar iniciando con este versículo que acabamos de leer y traigo un título o tema para compartir con nosotros. El título es el siguiente: sabios para hacer lo malo. Ese es el título. Sabios para hacer lo malo. Y tal vez alguien dirá, wow, ¿será que alguien puede ser tan sabio, tan inteligente, tan aplicado para hacer lo malo? Bueno, ya acabamos de leer este versículo y nos damos cuenta que sí, en la época del profeta Jeremías, que estamos hablando unos 700 años antes más o menos que apareciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a través de las diferentes épocas y edades y hasta nuestra actualidad, todavía hay personas que están craneando, planeando, haciendo tantas cosas para hacer lo malo. Entonces, cuando revisamos el contexto de este versículo de la historia que estamos leyendo, solamente estoy mencionando uno para arrancar y ya vamos a estar leyendo algunas otras eventos o situaciones para que nosotros podamos darnos cuenta que la maldad en el ser humano no es algo que ocurre hoy en día solamente, sino que la maldad viene desde mucho tiempo atrás, y el ser humano pues de alguna manera le encanta hacer lo malo. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces nos damos cuenta que cuando vemos el contexto en el cual el Señor le manda esta palabra al profeta Isaías, nos damos cuenta que el Señor había levantado varios profetas, hombres de Dios que venían y hablaban la palabra de Dios, que venían a amonestar al pueblo de Dios. Pero por alguna razón, usted sabe, el ser humano parece que cuando escucha la palabra de Dios, especialmente cuando alguien está caminando o está transitando por un camino que no es muy correcto, no es muy derecho, y cuando alguien viene, en este caso un profeta, un siervo de Dios, y le expone la palabra de Dios, pues de alguna manera no le parece. Le invito a que en su casa usted pueda leer un poco más a profundidad la historia de los profetas del Antiguo Testamento, de cómo el ser humano o las personas que vivían en esa época hacían cosas terribles para tratar de acallar, para tratar de opacar, para tratar de que murieran estos hombres de Dios y que ya no se siguiera pregonando la palabra de Dios. Y algo curioso que tal vez alguien dirá, pastor, pero eso ya no ocurre hoy en día, ya no hay persecución o ya no hay este tipo
o forma de pensamiento en el cual querían matar al siervo de Dios. Posiblemente ya no lo hay en una totalidad, pero hay otros medios que el mismo enemigo, las mismas sociedades han inventado para tratar de ir opacando, de ir acallando la palabra de nuestro Dios. De modo que las personas siempre van a tratar de estar planeando cómo poder detener la palabra de Dios. Ahora, el Señor, a través de este libro, Jeremías, nos damos cuenta de que el Señor nos revela cosas que estaban pasando dentro del pueblo de Israel. Allí mismo en Jeremías, en el capítulo 4, el verso 1 en adelante, acompáñenme para que podamos enterarnos un poco más acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Jeremías capítulo 4, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el Señor en el capítulo 4, verso 1 de Jeremías: si te volvieres, oh Israel. Note que el Señor está hablando con su pueblo, como el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros en esta oportunidad. Si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, estoy en el verso 2, y jurares, vive el Señor, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriarán. Verso 3, porque así ha dicho el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Verso 4, circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, en estas pocas palabras, de alguna manera podemos tener una clara idea, una mejor concepto de lo que estaba pasando con la nación de Israel. Entonces nos damos cuenta que entre más el Señor levantaba hombres de Dios para que pregonaran la palabra de Dios, el mismo pueblo estaba planeando, diga conmigo, planeando. Pensando cómo hacer para que el hombre de Dios, el siervo, el profeta, aquel que fue llamado, aquel que fue escogido, ya no continúe como instrumento en las manos de Dios. Y déjeme decirle que esa es una realidad que nosotros vivimos hoy en día. Ahora, yo sé que en ese entonces Dios levantaba un profeta y de alguna manera Dios permitía que hubieran muchas señales, prodigios, para que Dios respaldara o hacerle ver a las naciones, a su pueblo, que Dios era Dios el que había levantado a ese hombre para que los exhortara y les trajera, o los amonestara y les trajera la palabra de Dios. Entonces, hoy en estos tiempos también Dios levanta pastores, hombres de Dios que están dispuestos a ponerse al servicio del Señor. Y muchas veces la iglesia, diga conmigo, la iglesia, muchas veces no alcanzamos a discernir que Satanás, el diablo, está tratando de ver cómo destruye al siervo de Dios, aquel que Dios ha llamado para hacer cosas maravillosas en medio de esta generación maligna y perversa. Cuando revisamos todo el contenido, nos damos cuenta, usted puede terminar de leer este capítulo y leer todo el libro de Jeremías, nos damos cuenta que en muchas ocasiones a Jeremías lo metieron preso. Y lo metieron preso no porque había hecho algo indebido, sino porque le predicaba la palabra de Dios con veracidad. Es decir, no se andaba por las ramas, se iba por el tronco. Es decir, hablaba verdad. Y vuelvo y repito, creo que eso es algo que siempre ha incomodado o molestado a la humanidad, cuando alguien le habla la verdad de la palabra de Dios. Entonces el pueblo estaba buscando la manera de cómo deshacerse de Jeremías. Y lo mismo pasa cuando leemos al profeta Isaías, al profeta Daniel, al profeta Oseas, Ezequiel, etc. Vemos cómo la humanidad en general está actuando o haciendo de una manera sabia para poder hacerlo mal. Se juntan entre ellos, y ¿cómo le hacemos para deshacernos de Jeremías? Me incomoda la palabra que trae.
A mí se me hace que se la ha inventado. A mí se me hace que alguien le chismeó a Jeremías y por eso está diciendo esa palabra. Es tremendo cuando estudiamos un poquito a profundidad los profetas del Antiguo Testamento, mi hermano. Es tremendo la manera de cómo Dios exhortaba, amonestaba al pueblo de Israel. E incluso usaba ciertos vocabularios que muchas veces, si nosotros los usáramos en este día, a lo mejor alguien se sentiría ofendido. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que en algunos momentos el Señor le dice a su pueblo, a sus profetas, que llame a la nación de Israel, y muchas veces usa la palabra ramera o prostituta, hablando en un sentido espiritual para su pueblo Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces era una carga que estos hombres de Dios tenían, de poder hablar, de poder dirigir y darle la verdad a su pueblo. Entonces al pueblo no le gustaba y empezaban a planear a ver allí cómo le vamos a hacer. ¿Usted cree que a Jeremías no le levantaban falsas calumnias? Seguramente que sí. Y ya vamos a irnos adentrando a otros ejemplos. Nos damos cuenta como cuando en la época del Señor Jesucristo, los fariseos, usted se recordará que eran los principales autoridades, o los que representaban en el aspecto de lo eclesiástico al pueblo de Israel. Nos damos cuenta cómo ellos estaban entre ellos planeando cómo deshacerse del Señor Jesucristo, cómo destruirlo, cómo en ocasiones le pagaban a gente para que llegara a tentar al Señor, para que llegara a hablar cosas que no fueran, de tal manera de poder llegar al gobernador y decirle o levantar falsas calumnias en contra del Señor, para que éste fuera apresado y finalmente fuera muerto. Es decir, amado hermano, siempre la humanidad está planeando algo malo. No es en sí toda la humanidad, pero lamentablemente es parte de nuestro cotidiano vivir. Y muchas veces nosotros, diga conmigo, nosotros que estamos en este mundo, si no tenemos cuidado, podríamos caer en ese juego, en ese estira y encoge, en donde algo tal vez que escuchó, o el siervo de Dios trajo una palabra, pero no me sentí cómodo, sentí que no era para mí, sentí que alguien quizás le dijo, y muchas veces podemos tomar esa palabra por otro lado, o irnos o recibirla en otro sentido, y allí comenzar a planear cómo hacer cosas malas, para hablar, para criticar, para señalar, para destruir al siervo de Dios. O me voy para otro lado a hablar con personas que muchas veces quizás nunca se han congregado o han venido acá, pero la idea o el plan se trata de destruir el siervo de Dios, destruir la iglesia, destruir aquel lugar donde alguna vez me abrió las puertas como una familia, y ahora estoy actuando y haciendo de otra manera. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que lo que pasaba con los profetas es bastante parecido, similar a lo que nosotros estamos pasando hoy en día. Es decir, el profeta Jeremías, de alguna manera, está Dios a través de él diciéndole a su pueblo Israel que la tierra iba a ser asolada, que la tierra iba a quedar vacía, que Dios iba a permitir que su pueblo Israel fueran a ser llevados cautivos a Babilonia. Usted se recordará que los príncipes fueron llevados cautivos y el resto los mataron y muchos murieron de hambre. También el Señor a través del profeta Jeremías está diciendo que muchos van a morir y que muchos también van a perder absolutamente todo. Curiosamente, después que Dios le da esta palabra al profeta Jeremías, ni aún así el pueblo se quiere arrepentir. Ni aún así. Imagínate qué tremendo, hermano, que el Señor me pusiera una palabra para alguien específico, en este caso para todo, y el Señor está diciendo: esta tierra va a ser destruida. Esta tierra va a ser destruida. Es tiempo que nos arrepintamos. Es tiempo que dejemos de estar jugando a ser cristianos. Es tiempo de que realmente nos pongamos en la brecha, en el camino, y permitir que el Señor nos use en grande manera como solo Él lo quiere hacer. Pero en esta ocasión el pueblo no creía. El pueblo estaba planeando lo suyo, o estaba ocupado en lo que ellos querían hacer, pero no estaban prestando atención,
sino todo lo contrario, estaban o continuaban viendo la manera como destruían al profeta Jeremías. Y cuando nos vamos al libro de Isaías es la misma historia, al libro de profeta Daniel es la misma historia, nos vamos a la historia de la iglesia primitiva y es exactamente lo mismo. La gente era sabia, pero no para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. Como yo en mi adolescencia, me recuerdo, y por favor no lo digo con orgullo o jactancia, en mi adolescencia tenía 4 novias. Y todas allí en el pueblito cerca. Y planeaba la manera de cómo juntarme o mirarme con una y con la otra, a modo que ni una se diera cuenta de la otra. Imagínate, sabios para hacer lo malo. Sabios para hacer lo malo. Ese es la mayor parte, o en la mayor parte, el pensamiento que hay en la vida de los seres humanos. 4 muchachas y adolescentes, yo ni trabajaba, pero mira, malo para el trabajo, pero para otras cosas se rebuscaba uno. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que es parte de nuestra vida. Y eso sabemos. Le doy gracias al Señor que Él pues me rescató en la adolescencia y me pudo alejar de todas estas cosas. Y le doy gracias al Señor y le he pedido perdón por tantas cosas que hice incorrectas, que no eran correctas. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que a través del paso de los tiempos el Señor de alguna manera siempre ha estado amonestando a su pueblo, en este caso a Israel, en este caso a todos los que vivimos en este siglo XXI, siglo XXI, estamos en el año 2022. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos está amonestando y de alguna manera nos está llamando la atención para que comencemos a planear cosas buenas, que todo lo que cruce por nuestra mente sea algo positivo, algo que realmente va a ayudar, algo que realmente va a inspirar a otros para hacer lo bueno, para buscar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 5, el verso 20. Sabe que muchas veces hoy en día, y como siempre ha pasado con el paso del tiempo, la gente está planeando para hacer cosas malas. Digo yo, ¿por qué no planear cosas buenas? Predomina más planear cosas malas que cosas buenas. La gente de alguna manera se inclina más por lo malo que por lo bueno. Isaías capítulo 5, el verso 20 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Isaías capítulo 5, el verso 20. Dice la escritura: hay de los que a lo malo dice bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, es decir, emborracharse, y hombres fuertes para mezclar bebida. Verso 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Verso 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Note que cuando estos versículos el Señor dice ay de aquel que a lo bueno llama malo, ese ay es un ay de tristeza, pero al mismo tiempo el Señor está dando a entender que viene un juicio sobre esa persona, porque es una realidad, hermanos. Hay personas que a todo lo bueno lo llaman malo. Como muchas veces alguien se puede incomodar, molestar porque el pastor se acerca y le diga: hermana o hermano, ayúdeme con sus hijos, colabóreme aquí, colabóreme allá. A lo mejor alguien lo puede tomar como malo y decir: y este metido que cuide su familia, no la mía, ¿verdad?
Entonces, eso es una realidad. A veces alguien se puede incomodar y eso es que solo es una palabra. Imagínate si ya viniéramos como en la época antigua, que ya o lo corrige o se lo corrige. Entonces no estamos haciendo nada de eso. Entonces damos cuenta que siempre van a haber personas que a lo bueno le van a llamar malo. Tratar de decirle, vamos a cuidar la casa de Dios, que lo que estamos haciendo acá es para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Vamos a tratar de estar quietos, vamos a tratar de quitar los teléfonos, las tabletas a los niños para que cuando estemos en la casa de Dios, pues ellos no estén distraídos, etcétera, etcétera. Es decir, amado hermano, estas cosas muchas veces aquí no hay, gracias a Dios, nadie se ha molestado, al menos nadie se me ha acercado a decirme algo, ¿verdad? Gracias a Dios, tal vez en otro lado sí, pero alguien posiblemente se puede molestar. Y este pastor, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Entonces pasa y vemos que el Señor está amonestando a su pueblo y dice, ay de los sabios en sus propios ojos. Porque hay personas hoy en día, hermanos, donde ante su propio concepto o el concepto que tienen de sí mismo es correcto y no permite que alguien les sugiera, mucho menos les señale o peor si le corrige algo. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que ese es el cotidiano vivir que nosotros estamos acá. Y es allí donde como iglesia tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando. ¿Por qué? Verso 23 del capítulo 5 dice, ay de los que justifican al impío mediante cohecho. Fíjate, hay personas que de alguna manera se ponen de parte o de favor de aquellos que están haciendo cosas indebidas, como lo que está pasando en mi país, El Salvador. Te voy a hablar un momento de eso. Y no es para chismear lo que está pasando allá, pero para que te des cuenta un momento. Durante años las maras han venido y han hecho y deshecho allá en el país, El Salvador. Y entonces hoy pues de alguna manera se ha implementado una ley que se conoce como la ley de excepción, en donde cualquier joven o persona que anda en la calle, especialmente si anda tatuajes con alusivos a las diferentes maras que hay allá, entonces de alguna manera se hace una pesquisa, una investigación, se le pregunta si pertenece o no pertenece y todo eso, y si se comprueba que esa persona pues está vinculada a algún tipo de acto peligroso, pues, o que está dañando allí, entonces lo llevan preso y lo tienen allí por un tiempo, y si se comprueba pues va a quedar preso. En eso más o menos consiste esta dichosa ley. Ahora, después de todas estas cosas, vienen muchos papás, entre comillas, muchos mamás, muchos familiares que están en contra de esta ley. De alguna manera están en contra, dicen, mi hijo es un niño bueno, mi hija es una niña buena, y esto, y aquí, y allá. Y entonces, ante los ojos de estos padres, esos muchachos son buenos. Pero muchos de ellos, no todos, muchos de ellos hasta los han captado en video haciendo fechoría, robando, extorsionando, haciendo cosas perversas, pero ante los ojos de los padres, ellos son buenos. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay personas que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Es decir, de alguna manera, hermano, vemos que el ser humano siempre está planeando hacer lo malo. Ahora, yo entiendo que toda ley, como lo que está pasando en mi país, tiene muchos errores y cosas que no son buenas, pero de alguna manera nosotros como padres, como adultos, tenemos que ser bastante conscientes y sinceros y darnos cuenta que si nuestros hijos están haciendo algo indebido, tenemos que ser objetivos, es decir, o neutrales. Es cierto, es mi hijo, es mi hija, pero si está haciendo algo incorrecto, tenemos que llamarle la atención nosotros primeramente, para que no vaya a venir otro y nos vaya a corregir o a tratar de llamar la atención y posiblemente no nos vaya a gustar. Entonces nos damos cuenta que el Señor dice que toda esta gente malvada y depravada que está planeando siempre hacer lo malo, dice
dice el Señor que vendrá como una lengua, usando un sentido figurado, de fuego, consume al rastrojo y llama y devora la paja. ¿Usted alguna vez ha visto cómo se quema el rastrojo o lo que es el zacate? Especialmente si está bien sequito. Pues dice el Señor que exactamente así le va a pasar a todas esas personas que siempre están planeando hacer lo malo. Hermano, es una realidad como hay tráfico de personas a nivel mundial. Hombre, grandes organizaciones están planeando ver cómo secuestran niños, niñas, para robarles sus órganos, otros para prostituirlos, etcétera, etcétera. Es una realidad, hermanos, en el cual nosotros vivimos, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar alerta y entender que nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para servirle a Él, para tratar, si bien es cierto, no somos perfectos, pero podemos tratar de mejorar cada día y hacer las cosas correctas delante de la presencia del Señor. Santiago capítulo 4, el verso 17 nos dice en esta mañana. Santiago capítulo 4, el verso 17. Un versículo bastante conocido. Santiago capítulo 4, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, si nosotros como padres sabemos que nuestros hijos están haciendo algo indebido y no hacemos nada, es pecado. Amén. Por eso el Señor nos manda a criarlos en el temor al Señor, para que cuando ellos crezcan puedan ser mejores cada día. Es decir, hermano, nosotros tenemos como padre, tenemos una tarea tan grande que muchas veces la pasamos por alto. Pero déjame enseñarte algunos ejemplos de cosas terribles que ha hecho la humanidad con el paso del tiempo, usando, por supuesto, historias bíblicas. Ya si nos traemos a la historia cotidiana del diario vivir, nunca acabamos. Pero vamos a encontrar algunos ejemplos. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 13, el verso 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, el verso 1 en adelante. Te voy a ir enseñando algunos ejemplos para que podamos darnos cuenta de cosas terribles que hace la humanidad, de cómo siempre está planeando para hacer lo mal, para que salga bien, para que no falle nada y que todo se lleve de la mejor manera, pero para hacer lo malo. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, es decir, su medio hermano se enamoró de Tamar. Verso 2: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y vamos a detenernos allí, y permíteme narrarte un poco la historia. Por supuesto, si usted quiere continuarla en casa, es una fabulosa idea que usted pueda comprender un poco más, para que nos demos cuenta, cómo el ser humano siempre está tratando de planear cosas perversas sin importar las consecuencias. Dice la historia que estamos leyendo que David tenía varios hijos, y por supuesto con diferentes mujeres. Él era el rey de Israel. Entre estos hijos tenía Amnón y también Tamar. Estos eran medios hermanos. Lo curioso de todo esto es que la Biblia dice que Tamar era una joven muy hermosa. Diga conmigo, muy hermosa. Era muy bonita. Entonces Amnón se enamoró de ella, le inquietaba y tanto la muchacha, de tal manera que si continuamos leyendo todo ese capítulo 13, nos damos cuenta que llega un momento que Amnón le cuenta a sus amigos, y sus amigos le sugieren alguna treta para tratar de ver cómo está en un determinado momento a solas con Tamar, y de esa manera poder abusar de ella, es decir, violar.
Y efectivamente presta atención con sus amigos. Usted sabe, una cabeza sola piensa de una manera, pero cuando se junta con otros perversos, ahora la cosa se pone mucho peor. Y ahora efectivamente él busca el momento con mentiras, con engaños, habla a su padre para que su hermana llegue y lo atienda, que él se provoca o se proyecta como que está enfermo. Y ahora le dice a David, su padre, envíame a mi hermana Tamar. Y bueno, la historia dice que finalmente esta llega y que le iba a preparar unos bocadillos al muchacho, y el muchacho no era eso lo que quería. La agarra la fuerza, y aun cuando la agarra la fuerza, la joven le dice: Tamar, no hagas esto así, mi hermano, porque esto no se debe hacer. ¿Por qué no hablas con mi padre? Y él seguramente me va a dar a ti por esposa. Pero el muchacho no le importa nada. Él lo que tiene es una calentura y está viendo cómo se la quiere sacar. Entonces llama y ya pide que los dejen solos, y finalmente termina abusando de su hermana Tamar. Y cuando leemos esta historia nos damos cuenta que esto desencadenó algo terrible, porque ya Absalón, hermano de Tamar, entonces se pone tan malo, enojado y todo, y finalmente pues termina matando a Amnón. Ahora, estoy trayéndote ejemplos dentro del contexto bíblico para que nos podamos dar cuenta cómo el ser humano siempre está planeando para hacer lo malo. Muchas veces entre familias están planeando, entre primos, hermanos, tíos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el tío violó a la sobrina, al sobrino? O entre primos se meten, entre hermanos, entre padrastros, entre papás, entre mamá. Hoy todo eso es tan común hoy en día, mi hermano. No estoy hablando algo fuera que no existe, es algo real. Vemos cómo este muchacho fue capaz de violar a su propia hermana. Es cierto, no eran de papá y mamá, pero era media hermana. Al final llevaba la sangre de su papá. Entonces nos damos cuenta que el ser humano siempre está planeando para hacer lo malo. Sabios para hacer lo malo. Entonces hoy en día vemos eso. Muchos padres, padrastros, madrastras metiéndose con sus hijos, con sus hijastros, y tantas cosas perversas. Entonces nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos e hijas: mira, fulanito es tu tío, tu hermano, tu primo, tu prima, cuidadito, se vayan a estar pasando de la línea. Es importante que dediquemos tiempo, hermanos. Porque si nosotros no dedicamos ese tiempo para educar a nuestros hijos, entonces ellos posiblemente van a llegar a una edad en donde la curiosidad a veces puede mucho y terminan haciendo cosas terribles. Es importante que nosotros, hermanos, verdaderamente prestemos atención a eso. Yo me recuerdo en mi adolescencia, y por alguna razón el Señor me lo está poniendo, ni siquiera lo tengo aquí en mi nota, pero el Señor me lo está poniendo. En mi niñez, quiero decir, ¿cómo? 2 de mis primos hacían sus cosas. Fíjate, y no voy a entrar tanto en detalle ni nombres, pero 2 de mis primos hacían sus cosas. Y como yo me daba cuenta de lo que hacía, me llamaban para que yo de alguna manera participaba de eso cuando yo era un niño. Un niño. Me recuerdo yo más o menos, que son imágenes que están ahí en mi mente, que nunca se me han borrado, como yo tenía como unos 5 o 6 años más o menos. Ahora, estoy trayendo esto y por alguna razón el Señor lo está trayendo para que nos demos cuenta, amados hermanos, que la humanidad, no es que la humanidad, toda la humanidad, todos los hombres, todas las mujeres son malos, no, pero lamentablemente a veces por el lugar, por el medio o por la forma como estamos creciendo o las amistades que tenemos, muchas veces esas cosas pueden afectar nuestra vida a tal grado que ahora estamos participando de cada una de estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya conmigo a otro ejemplo. Génesis capítulo 19, el verso 30 en adelante. Sabios, dice el Señor, para hacer lo malo. Génesis capítulo 19, el verso 30 en adelante. Otro ejemplo de cosas perversas que hacen. Génesis capítulo 19, el verso 30 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Génesis capítulo 19, el verso 30 en adelante. Dice la escritura aquí en Génesis: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él.
porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre. Note, las hijas de Lot se están poniendo de acuerdo, están planeando hacer lo malo. Verso 32, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, la hija mayor, y durmió con su padre. Eso es incesto. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Verso 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, la hija menor, y durmió con su padre. Otra vez, eso es incesto. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, es decir, quedaron preñadas de su padre. Nos damos cuenta que la familia de Lot vivían en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, y Dios habló a Abraham, su siervo, que iba a destruir a Sodoma porque Sodoma y Gomorra se había pervertido. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, niños, animales, allí todas las cosas que nosotros podemos escuchar hoy en día, más o menos lo que estaba pasando, que todo es una nueva clase de amor y todo como le quiera llamar la gente, lo cual eso es perversión delante de la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que ahí estaba Lot con su familia. Al final vemos que Dios advierte para que Lot salga, y después que Lot sale de esa ciudad, entonces el Señor finalmente la destruye esta ciudad. La mujer o esposa de Lot quedó convertida en estatua de sal, pero ahora él con sus 2 hijas quedan en un lugar allí apartado. Y ahora las hijas dicen: bueno, nosotros ya no tenemos descendencia, entonces necesitamos conservar la descendencia. Y como ellos habían vivido en un lugar donde todo eso era tan normal, porque ahora todo se le llama normal. Allá en Sodoma era normal que su padre estuviera con sus hijas. Eso era normal. O las hijas con los padres y viceversa, o con cualquier pariente o persona, o hacer lo que comúnmente la gente llama meter muchas parejas o muchas personas a una relación íntima. Entonces nos damos cuenta que ahora estas muchachas comienzan a planear con lujo de detalles cómo le van a hacer para emborrachar a su papá, para que éste no esté tan borracho, pero ni tan dormido, y más consciente, para que pueda funcionar, para que puedan llevar a cabo lo que ellas han pensado hacer, porque querían mantener descendencia a su padre. Entonces nos damos cuenta, amado hermano, que dice que primero en una noche entró una, y al siguiente noche se pusieron de acuerdo para que la otra continuara con la tarea o la maldad que ellos se habían propuesto. Nos damos cuenta, amado hermano, que el ser humano siempre le encanta planear la maldad. La planea. Y por allí comúnmente se dice que las cosas malas siempre salen bien. Y cuando usted planea algo bueno, como que no sale tan bueno. Porque como que las cosas malas se prestan, como que todo fluye, todo encaja, hasta la gente muchas veces hasta incluye a Dios, dice: Dios me ayudó. No, Dios no tuvo nada que ver con esa perversión. Es que planeaste la maldad, y para hacer las cosas malas muchas veces las cosas salen de lo mejor que se pueda para lo malo. Pero el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, para que podamos entender que si nosotros vamos a planear, debemos planear algo bueno, algo positivo, algo que alabe y glorifique el nombre del Señor. Por eso, como padres, debemos enseñar a nuestros hijos que debe haber un respeto. A veces entre los primitos, entre los hermanos, se tocan allí sus partes y todo eso. Nosotros como padres debemos de estar pendientes, decirle: hijo, eso no se hace, eso no es correcto, es un juego, pero eso no se hace. Ella es tu hermana, ella es tu hermano. O muchas veces se meten al cuarto o al baño juntos. Porque son niños, dice. Cuidadito, los niños son curiosos.
y no sabemos qué están viendo en el teléfono, en el iPad, qué cosas le están dando en la escuela. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado en estas cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que tener cuidado, que a veces ponemos en un cuartito a dormir a todos, en el mismo cuartito, niños y niñas ahí en la misma cama. Cuidado, mucho cuidado. No estoy hablando cosas que están fuera del orden bíblico. Nosotros tenemos que tomar esa dirección de parte de Dios para enseñarle a nuestros hijos que ellos realmente son hijos de Dios, y como hijos de Dios deben guardar un respeto. Sabe que muchas veces cuando estamos en casa tenemos la mala costumbre, especialmente todos, de vestirnos como querramos en la casa. Fíjate. Y eso no es tan bueno del todo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, mira, se miran cosas, y esas cosas muchas veces, si no se tiene cuidado, puede llevar a otra cosa. A veces se tiene la costumbre que la hermanita anda con unos chorcitos bien cortitos allá dentro de la casa. O a veces hasta solo con la ropa interior. Lo mismo los niños. Ah, no, es un niño y no pasa nada. Mucho cuidado, amado hermano y hermana. O a veces el papá de ropa interior dice, no, es mi familia, son mis hijos, pero ellos están viendo, ellos están oyendo. Si ellos vivieran solo en tu círculo, allí en tu casa, fuera una cosa, pero ellos afuera están recibiendo mucho tipo de información, y Satanás, el diablo, créemelo, está utilizando todos los medios habidos y por haber para afectar la mente, no solamente de esos pequeños, sino miremos en muchos lugares en donde a los niños se les está tratando de adoctrinar para que miren la homosexualidad, el lesbianismo como algo meramente normal, y eso no es normal. Y tú y yo como pueblo de Dios tenemos que prestar atención, tomar carta en el asunto y ayudar a nuestros hijos. Por lo menos yo en mi casa nunca ando en ropa interior, a no ser que estoy en mi cuarto nada más, y mi esposa nadie más, y de ahí nada. Cuando yo salgo de ese cuarto, yo salgo con una ropa formal, no con saco y corbata, pero no voy a andar enseñando mis partes íntimas o que se me marque. No, porque alguien puede decir, no, pero es su hija, o alguien puede decir, es mi hijo, es mi hija. No, 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 tenemos que marcar esa diferencia. Yo le invito a alguien que tenga dudas acerca de esto, que lea el capítulo 18, 17, 18, 19, o todo el libro de Levítico, donde el Señor deja instrucciones de cómo debemos hacer para nosotros llevarnos o desenvolvernos en nuestros hogares. El Señor establece todo eso, y si lo pone como una regla, no es por gusto que el Señor lo ha puesto, es que el Señor sabe que el ser humano casi siempre está planeando hacer cosas malas. Vámonos al ejemplo de Noé, cuando la palabra de Dios dice que había pasado el diluvio y él plantó una viña, y luego se puso bien borrachito, bien alegre, y estaba desnudo en su casa. Y vino uno de sus hijos y lo vio. Y bueno, hay mucho comentario acerca de eso, no vamos a hablar tanto de eso, pero uno de sus hijos lo vio y empezó a burlarse, a reírse, y le fue a contar a sus hermanos, y ahora y los hermanos pues de alguna manera dice que trajeron una cobija, algo para arropar, a modo que su papá no estuviera así encueradito enseñando todo. Entonces viene que caminando hacia atrás, van así a modo de no ver a su padre. Óigame, eso es palabra de Dios, y eso tiene que decir mucho para cada uno de nosotros. Al otro no le importó, total, ya lo vi, me da lo mismo. Pero note que cuando Noé despierta, usted lo puede encontrar en la palabra de Dios, cuando Noé despierta, se dio cuenta que su hijo lo había visto y se había burlado, y le contó a sus hermanos. Dice la palabra de Dios que Noé de alguna manera dictó o dictaminó palabras de maldición para su hijo, para aquel que solamente lo había visto. Fíjense. Y nosotros aquí, que a veces las mamás con las hijas dicen, no, es mi hija, se meten al baño juntas a verse todo ahí. Entonces
Cuidado, por favor, tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos. Usted sabe que nosotros como padres somos la guía para nuestros hijos o para aquellos que están bajo nuestro cuidado, y tratar de ir marcando esa diferencia. No significa que no podemos abrazar ni nada de eso, pero todo con un debido respeto para que las cosas funcionen de una mejor manera. Vaya conmigo a Jueces capítulo 19. Por alguna razón, no sé por qué el Señor me está desviando a otras cosas de lo que yo tengo acá, mi hermano. Le pido que me entienda, pero creo que el Señor por alguna razón nos está llevando a estas cosas. Y no es que yo he ido allá a ponerle cámaras a su casa y me he dado cuenta. No piense de esa manera, por favor. O que ahora me conseguí un dron y lo fui a poner allí frente a su casa. No. El Señor está hablándonos a nosotros. A veces padres durmiendo con sus hijas o con sus hijos, y ellos ya son un poco más adolescentes que niños. Tenemos que ser muy cuidadosos en el nombre de Jesús. Jueces capítulo 19, el verso 15 en adelante. Jueces capítulo 19, el verso 15 en adelante. Esta es una historia distinta, pero al final vemos la maldad siempre del hombre. Jueces capítulo 19, el verso 15 en adelante. Una vez más, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Verso 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Verso 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Señor y no hay quien me reciba en casa. Está hablando de un sacerdote levita que iba con su mujer. Verso 19. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza, es decir, a la intemperie. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero, el verso 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, es decir, los de Benjamín, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa. Oiga, qué terrible es esto, para que lo conozcamos. Y no era que le iba a decir: hola, mucho gusto, yo soy fulano, usted me ganó. No, la expresión conozcamos es que querían tener contacto íntimo con ellos. Verso 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y esta triste historia continúa, si usted continúa leyendo estos versos, donde nos damos cuenta que este hombre iba de paso, y hubo alguien de ese pueblo de Gabaa, se llama el pueblo, que les ofreció su casa para que pudiera alojarlos allí, pasar la noche y al siguiente día poder continuar, porque ya era muy noche. Mientras tanto, dice que el pueblo de uno de Benjamín, los hombres de Benjamín, estaban ya contentos, alegres, borrachos, y ahora empiezan a golpear. Se me venía la palabra apomaciar la puerta, eso lo decimos allá en El Salvador. Estaban golpeando la puerta para que sacaran a aquel hombre, un sacerdote levita, y querían pues violar.
Entonces le dice el hombre de la casa: aquí está mi hija, aquí está la mujer de él, hagan con ella lo que quieran, pero no hagan esta cosa tan infame en contra de este hombre. Nos damos cuenta que finalmente pues sacan a la mujer de levita, y dice lo que acabamos de leer, que aquellos hombres la agarraron y abusaron de ella toda la noche. Y cuando continuamos la historia nos damos cuenta que esa mujer murió prácticamente de tanta perversión que hicieron estos hombres. Ahora, ¿de qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando que la gente continuamente está planeando para hacer lo malo, lo perverso, aquello que no es agradable delante de Dios. Y sabes que de alguna manera el Señor nos sacó a cada uno de nosotros de ese lugar, de esa forma de vida en donde planeábamos cualquier cosa y no nos importaba las consecuencias. Pero gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, que Él nos ha dado vida, que Él nos ha dado abierto el entendimiento para que podamos comprender de su preciosa palabra, que es cierto, no somos perfectos aún, pero estamos tratando de caminar cada día para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, el verso 14 en adelante. Mateo capítulo 26, el verso 14, vemos una vez más donde uno de los discípulos del Señor Jesucristo estaba planeando cómo entregar al Señor Jesús. Mateo capítulo 26, el verso 14, si usted lo tiene me dice amén. Amén. Dice la Escritura: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, la Biblia pone Iscariote porque si solo pone Judas, había otro de los discípulos que también se llamaba Judas. Entonces, para que haya una diferencia, pone Iscariote, para que sepamos quién era. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas estaba en medio del grupo, en medio de los 12, pero él estaba planeando cosas malas acerca del Señor Jesús. Hechos capítulo 5, el verso 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 1 en adelante. Te estoy mencionando algunos ejemplos, hay muchísimos dentro de la palabra de Dios que usted los puede encontrar para que se dé cuenta cómo es la humanidad. Sé que no todos son malos, esa es una realidad, pero ha habido mucha maldad durante el transcurso de la historia de la humanidad. Hechos capítulo 5, el verso 1 en adelante dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y creo que todos hemos escuchado esta historia en donde Ananías y Zafira habían ofrecido algo para la obra del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que habían vendido una propiedad. Y cuando ya la habían vendido, por alguna razón se rajaron, se echaron para atrás. Y ya no querían dar el valor o lo que habían ofrecido. No sabemos cuánto habían ofrecido, pero de alguna manera pues ya se ponen de acuerdo y le dicen: mira amor, pues es mucho dinero esto que vamos a dar. Esto es mucho, con esto podemos hacer esto y aquí y allá. Con esto podemos comprar esto otro. Mira, los niños, con esto hasta nos podemos ir de vacaciones allá a Disney. Entonces le dices: es cierto, la otra va ni lenta ni perezosa, es cierto, le dice. Es cierto, con esto podemos hacer, o mi vestidito, o esto, o acá, mira, cualquier cosa. Entonces al final empiezan a planear cómo mentirle a Dios. En su mente, el hermano Pedro ya está viejito, ni cuenta se da, ni se va a dar que... Pero no era Pedro, no eran los hermanos, no era la iglesia. Muchas veces la gente del pastor ni cuenta se da. Y por eso hasta pasan publicando cosas terribles ahí en las redes sociales, porque el pastor ni cuenta se da. Entonces nos damos cuenta planeando ellos dos, Ananías con su esposa, planeando cosas allí. Y entonces, y dice pues, si el hermano nos pregunta, pues le vamos a decir que en tanto fue que lo vendió. Y si continuamos leyendo esa historia, nos damos cuenta que primero va el esposo
le miente al apóstol Pedro y el apóstol Pedro le dice: no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y en ese momento cayó muerto. Fíjate, cayó muerto. Y un rato después va la esposa y el apóstol Pedro le dice: vendieron lo que habían dicho y traen lo que ofrecieron al Señor. Y él dice: sí, ¿y en cuánto lo vendieron? En tanto. Y le dice: miras esos jóvenes, acaban de sacar a tu esposo que cayó muerto, y también te van a sacar a ti. Y en ese momento también la esposa cayó muerta. Ahora, ¿qué estoy diciendo con eso? Y preste atención en esto y quiero que tenga madurez en lo que voy a decir. Cuando usted o yo ofrecemos algo al Señor, especialmente si es de esto, tratemos de cumplirlo. Porque si no lo cumplimos, podemos meternos en serios problemas con el Señor. Yo no estoy pidiéndole dinero a nadie, ni nunca lo he pedido. Y cuando a veces lo he pedido es porque tenemos alguna situación que necesitamos resolver. Y siempre lo he dicho, pero estoy hablando cuando usted o yo, de su corazón, nadie le ha pedido, pero usted dice: siento de parte de Dios que voy a ofrecer esto para el Señor. Entonces, cúmplalo en la brevedad de lo posible. Porque cuando usted no lo cumple, usted se mete a serios problemas con el Señor. Me imagino que Ananías y Zafira, pues, no dice la Biblia, no lo muestra, pero de ellos salió ofrecer que iban a ayudar a la obra del Señor. Pero de allí algo pasó y comienzan a planear cosas malas. De tal manera que ya no querían dar el dinero y por eso al final terminaron perdiendo su vida. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Significa que si yo ofrecí algo al Señor y no lo he dado, el Señor me va a quitar la vida? Bueno, posiblemente no va a pasar lo mismo que pasó con Ananías y Zafira. No lo sé, no le podría decir qué cosas pueden pasar. Pero lo cierto es que de alguna manera quedamos como mentirosos delante de Dios. Amén. Porque los ojos del Señor lo ven todo. Cuando nosotros ofrecemos algo, dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, usted lo puede leer en su tiempo libre, dice que cuando nosotros prometemos algo a Dios, debemos tratar de cumplirlo. Y una promesa, no estoy hablando solo de dinero, para que alguien va a decir: no, ese pastor solo de billete habla. No estoy hablando. Cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, puede ser, por ejemplo, cuando como padres pasamos a este altar y presentamos a nuestros niños al Señor, donde le hacemos promesas al Señor de esforzarnos cada día para instruirlos en el temor a Dios, donde le hacemos promesa a Dios de cuidar de ellos, que ellos crezcan en un ambiente sano, en un ambiente cristiano, en un ambiente en donde le vamos a enseñar la palabra de Dios, de traerlos a la iglesia. Ese es un compromiso que hacen los padres. Amén. Pero muchas veces no los traemos a la iglesia y le preguntamos: ¿y por qué no trajo a su niño? No quiere venir a la iglesia. ¿Y quién es el que se comprometió con Dios? ¿El niño o el papá o la mamá? Los padres. El padre pasa aquí adelante y aquí está el pastor, dice: hermano, usted promete traer a su niño a la iglesia, usted promete traer a su niño a la iglesia. Sí, prometo. Y mire, pasó el tiempo y ahora, ¿por qué no viene el niño? Porque no quiere venir. ¿Se imagina? Entonces estamos rompiendo la promesa. Entonces van a venir consecuencias de todo ello, hermano. Esa es una realidad. Miremoslo desde el punto de vista natural. Usted va a un dealer y usted agarra un carro. Y usted firma unos papeles y se compromete que tal fecha usted va a estar pagando X cantidad de dinero. ¿Y qué pasa si se llega el tiempo que usted tiene que pagar ese dinero? ¿Qué hace el dealer? Lo estamos esperando. Usted tiene una letra aquí atrasada. Y si no lo logran contactar, van un poquito más allá. Y si aún así usted no se pone al corriente, ¿qué hace? Pobrecito, vamos a tener misericordia de él y le vamos a dejar el carro que lo tenga ahí. No. Ahí llegan, se lo agarran, le pagan a la grúa y se lo llevan. Pero mis llaves yo las tengo. Quédese con las llaves, allá ellos mandan a hacer otro. Firmó un papel, un documento que está notarizado, donde se compromete que va a pagar una letra, una cantidad mensual, y si usted no pone al día,
créanmelo, no van a tener consideración. Eso pasa aquí en la tierra. Entonces, ahora estamos hablando de un sentido espiritual. Muchas veces hasta como padres podemos planear, qué mentira decirle al pastor, para qué, del por qué nuestros hijos no vinieron a la casa de Dios. Hasta planeamos ahí en el camino, íbamos manejando, le digo esto, no, es que no se la va a creer. Tengo que decirle algo convincente, algo que sea que convenza, para que este hombre de Dios entienda que fue una razón de peso y por eso no pude traer a mi hijo, a mi hija a la casa de Dios. Y note, son niños chiquititos. Imagínense cuando ya tengan 15 años, significa que la cosa se va a poner terrible. Es decir, amado hermano, muchas veces nos damos cuenta que nosotros siempre estamos planeando cosas malas. Hay personas que pasan planeando con lujo de detalle cómo hacer para no venir a la casa de Dios. Hasta le dice al jefe, diga que voy a trabajar mañana, que me va a dejar trabajando tales horas para que este pastor me crea, este hombre me crea, si no me va a hacer como mentiroso. Diga que estoy trabajando para no venir a la casa de Dios. Aleluya. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando nosotros prometemos algo a Dios, como digo, cualquier cosa que le prometamos a Dios, sabe que hay personas que le dicen al Señor, Señor, yo te prometo estar todos los días en el culto, y por alguna razón falla. Y no digo que van a haber ocasiones que se fallen, van a haber motivos de fuerza mayor, es totalmente comprensible, pero no se trata de lo que yo crea o que yo lo entienda o comprenda, sino lo que Dios sabe, porque Él mira tu corazón, Él mira cuando tú precisamente comienzas a planear y empiezas a ver cómo le voy a hacer a modo de que las cosas salgan de otra manera. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios. Antes planeábamos tantas cosas para lo malo, pero eso era antes. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que ponernos buenos con el Señor, tratar en la medida de lo posible de hacer lo correcto, de ser transparente. Póngase en pie en esta mañana, mi hermano. Tratar de ser transparentes en la medida de lo posible. Hebreos capítulo 3, el verso 7, casi estamos terminando ya. Hebreos capítulo 3, el verso 7. La gente en la época de Jeremías, bueno, cuando usted lee esa historia, notará que finalmente a Jeremías lo mataron por hablar la palabra de Dios. Lo mataron. Y así pasó con el resto de los profetas. Porque la gente, en vez de abrir su corazón, abrir o prestar un poco más atención a la palabra de Dios, la gente cerraba su corazón y ahora estaba haciendo lo malo. Hebreos capítulo 13, el verso 3, perdón. Hebreos capítulo 3, perdóneme. Capítulo 3 de Hebreos, el verso 7 en adelante. Mire lo que el Señor nos habla en esta mañana. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Oiga, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, verso 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Verso 9, donde me tentaron vuestros padres. Es el Espíritu Santo el que está hablando. Me probaron, dice, y vieron mis obras 40 largos años. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Es decir, siempre andan planeando hacer lo malo. Y termina diciendo, y no han conocido mis caminos. Y el verso 11 dice, por tanto juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Y continúa hablando el escritor a los hebreos, que es el Espíritu Santo, hablando y diciendo, mi pueblo Israel todo el tiempo andaban planeando cómo hacer lo malo. Siempre estaban más preocupados por hacer lo malo que lo bueno. Entonces dice el Señor, pues me enojé contra ellos y no entraron a la tierra
prometida. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor para nosotros hoy en día, mis hermanos? Que nosotros debemos cada día de ser o tratar de ser agradecidos con el Señor. Que todas las cosas que pudimos haber planeado o practicado en el pasado, pues que se quede allí en el pasado. Amén. Si nosotros en el tiempo pasado criamos mal a nuestros hijos cuando no estábamos en el Evangelio, pues ahora que estamos en el Evangelio, tratemos en la medida de lo posible de criarlos lo mejor que podamos con la ayuda del Señor Jesucristo. Por eso tenemos esta palabra, por eso tenemos la congregación, el pastor, que el Señor siempre nos trae palabra fresca para poder aconsejarnos a cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos guarde de toda cosa perversa, que nos guarde de toda cosa mala, que nos guarde de todo aquello que no es, que nos va a causar o nos va a traer, mejor dicho, consecuencias terribles a cada una de nuestras vidas. Déjame decirte, amado hermano, hermana, que tú y yo somos privilegiados porque el Señor Jesucristo nos ha llamado para que formemos parte de la nueva iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor te ha llamado a ti, hermano, hermana, papá, mamá, joven, señorita, niño, niña, te ha llamado para que formemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, para que formemos parte de este pueblo. Oh, mi hermano, mi hermana, tú y yo debemos darle gracias al Señor, tú y yo debemos darle gracias al Señor en esta hora. Debemos ser agradecidos, debemos mostrar siempre gratitud a nuestro Dios, porque solo Él es digno de toda la alabanza. Déjame decirte, amado hermano, que cuando revisamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el pueblo hacía cosas terribles. El pueblo hacía cosas terribles. Oh, déjame decirte que finalmente mataron a los profetas, mataron al mismo Señor Jesucristo, planeando cosas terribles. Pero tú y yo no vamos a formar parte, tú y yo no vamos a formar parte de los planes maquiavélicos de Satanás, el diablo. Tú y yo vamos a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Tú y yo vamos a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Si por alguna razón han estado viniendo pensamientos malos, negativos a tu vida, hoy es el día en el cual le puedes decir al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame a renunciar, ayúdame a no seguir teniendo pensamientos malos, porque si le damos continuidad a esos pensamientos, nos van a llevar a hacer cosas terribles. Y nosotros hemos comprendido que somos tu iglesia, que somos tu pueblo, que somos tus hijos y que necesitamos seguir adelante. Oh, el pastor nos ha hablado de muchos ejemplos, como a través del paso del tiempo de la historia, la humanidad ha planeado cosas terribles. Y yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Yo no voy a planear para no venir a la casa de Dios. No voy a estar planeando para que mis hijos se porten mal, para que mis hijos escuchen cosas que no deben escuchar. Oh, mi hermano, mi hermana, nosotros antes hacíamos cosas terribles, pero eso era antes, en el pasado, cuando no conocíamos al Señor, cuando no habíamos conocido la palabra del Señor, cuando no habíamos entregado nuestra vida al Señor, cuando no nos habíamos arrepentido de cada uno de nuestros pecados, cuando no habíamos sido bautizados en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Eso era antes.
antes, pero ahora somos pueblo de Dios. La Biblia enseña que somos real sacerdocio, una nación santa, una nación hermosa para nuestro Dios. Por lo tanto, en nosotros no tiene cabida planear cosas malas o perversas, empezar a esforzarnos, empezar a utilizar tiempo y dinero para cosas perversas en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestra familia. Nada de eso tiene cabida y lo reprendemos en este momento en el nombre de Jesús. Reprendemos todo pensamiento malo y perverso, todo pensamiento terrible que posiblemente comienza como un solo pensamiento. Pero si comenzamos a darle cabeza, si comenzamos a prestarle atención a ese pensamiento, nos damos cuenta que la cosa puede empeorar y después traernos otras consecuencias. Por eso nosotros necesitamos entender, iglesia de Dios, que el que nos ha llamado es nuestro Señor Jesucristo. Él es el todo para nosotros. Sus pensamientos deben estar en nuestros pensamientos. Por eso nos ha dejado su palabra, para que estemos meditando de día y de noche en esta palabra y de esta manera estar creciendo para darle gloria y honra al Señor. No podemos tapar o cerrar nuestros ojos ante todo lo que está pasando en este mundo. Sé que no podemos hacer gran cosa por lo que está pasando allá afuera, pero sí podemos hacer mucho por lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos, con nuestros familiares. Podemos hacer mucho, hermanos. No vamos a seguir siendo instrumentos de lo malo, instrumentos de las cosas perversas. No es así. Nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos hijos de luz. El Señor dijo: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo. Ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo. Serán, dice el Señor, como el rastrojo cuando arde con la llama, cuando el fuego arde sobre ellos. Así dice el Señor. Serán arrasados, serán quemados. De alguna manera el Señor nos está diciendo que esto es el fin para todos aquellos que son sabios para hacer lo malo, aquellos que están planeando cómo ejecutar, cómo hacer lo perverso, lo terrible en esta vida. Así será el final, dice el Señor, si no se arrepiente. Si no se arrepiente, ese va a ser el final. Pero iglesia, tenemos a un Dios fiel. Tenemos a un Dios fiel. Tenemos a un Dios hermoso y maravilloso. Él ha mandado esta palabra en este día para que tú y yo la escuchemos, para que tú y yo nos demos cuenta que a lo mejor ante nuestros ojos, a lo mejor lo que estamos haciendo está bueno, pero cuando lo traemos a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que es lo contrario, que es lo opuesto. Y es allí donde tenemos que entender que estamos aprendiendo y tener la humildad, la sencillez para reconocer que estamos equivocados, que no todo lo que hagamos es bueno, que a lo mejor estamos pasando por alto muchas cosas, a lo mejor porque no lo sabemos. Pero en muchas ocasiones sí lo sabemos, pero aún así continuamos con ese proceder, aún así continuamos con aquello. En esta hora hablemos con el Señor, digámosle al Señor: yo quiero ser un instrumento de paz, yo quiero ser un instrumento de bien. Yo quiero ser un instrumento que te dé gloria y honra a ti, Señor.
¿Sabes, iglesia? Ser padre o madre es la tarea más difícil que puede haber. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en esta tierra y todo sale bien rápidamente. Pero ser padre o madre es una tarea bastante difícil. Es una tarea, cuando digo difícil, no imposible, porque ahora tenemos la ayuda del Señor. Ahora tenemos la ayuda del Señor. Él está contigo, iglesia. Papá, mamá, el Señor está contigo. Ahora Él te ayuda para que puedas criar a tu hijo, a tu hija, para que le puedas enseñar, para que le puedas corregir también. Él te da la fuerza para que puedas ayudar, para que puedas ser de bendición. Él está contigo, iglesia. Él está contigo, iglesia. Así que es momento de hablar con el Señor y decirle: Padre, yo quiero ser un instrumento que te dé gloria y honra a ti, Señor. Un instrumento de bien. Si llega un pensamiento malo a mi mente, yo te pido, Señor, sácalo de mí, sácalo de mí, quítalo, Señor, porque eso no está bien. Sabios para lo malo, sí. Hay mucha gente allá afuera que está planeando cómo robar, cómo usar droga o endrogarse, cómo robar niños o niñas para prostituirlos, para hacer cosas terribles. Sí, eso está pasando, pero por eso nosotros como iglesia debemos de estar atentos a la voz, a la palabra de nuestro Dios, para que podamos aprender cada día nosotros los adultos y también podamos educar a nuestros hijos, podemos instruirlos para que ellos sean hombres de bien, mujeres de bien. Oh, iglesia de Dios, si hay algo en lo cual tú y yo debemos de ponerle mucha cabeza, mucha atención, es al hecho de hacer o de ser mejores cada día para nuestro Dios. Si hay algo que nosotros debemos de estar continuamente pensando, es cómo ser o hacer mejor las cosas para nuestro Dios. Cómo hacer para que nuestros hijos se involucren en la obra de Dios. Cómo hacer para que nuestras hijas les dé ganas para venir a la casa de Dios. Es eso debemos estar pensando. En eso debemos de estar pensando. ¿Qué modo, qué mecanismo, qué herramienta, qué manera o forma utilizar o hacer para que nuestros hijos vengan a la casa de Dios? Para que cuando estemos aquí, ellos también comiencen a tener ese encuentro con el Señor. Que ellos amen al Señor Jesús como lo hacemos nosotros. En eso debemos estar pensando. Y comenzar a decirle no a aquellas cosas que realmente nos están alejando. Que realmente nos están alejando del Señor. Déjame decirte, hermano, hermana, que aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está nuestro pastor. ¿Sabes, iglesia? El Señor Jesús es nuestro pastor. Él nos conoce. Él sabe cuando queremos poner un pretexto para no servir. Para no servir en algún ministerio de la obra de Dios. Él sabe cuando tú y yo estamos poniendo algún tipo de excusa para no renunciar a cosas. Él sabe cuando estamos planeando fingir que estás enfermo para no venir a la casa de Dios. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero también Él sabe cuando tú y yo estamos tratando. En medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra imperfección, Él sabe que tú y yo estamos intentando ser mejor cada día. Él sabe que tú y yo estamos esforzándonos para instruir estos muchachos, estas muchachas, y enseñarles
la palabra de Dios. Habrá alguien que le diga: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estoy, Señor. En el pasado hacía cosas terribles. En el pasado planeaba, me encantaba hacer lo malo. No tenía remordimiento en mi conciencia. No me importaban las consecuencias. No me importaba lo que iba a pasar. No me importaba jugar con los sentimientos de las demás personas. No me importaba nada de eso. Lo único que me deleitaba era hacer lo malo. Pero ahora, iglesia de Dios, ahora somos del Señor. Habrá alguien que le diga en esta mañana: yo soy del Señor Jesús. Yo soy del Señor Jesús. Yo soy del Señor Jesús. Habrá alguien que lo diga con fe y con convicción: yo soy del Señor Jesús. Yo soy del Señor Jesucristo. No en vano el Señor dejó un texto por allí que dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nuestro templo es el lugar donde habita nuestro Dios. Y si el Señor habita en nosotros, entonces pensamientos malos o cosas de cómo planear cosas malas que conlleven mentira, falsedad, todo aquello que no es correcto ni transparente, esas cosas ya no tienen cabida en nosotros, porque ahora somos del Señor. Somos del Señor. Habrá alguien que pueda decir en esta mañana: